Saludos desde la ciudad de Mexicali. Estamos ahorita con un viento fuertísimo acá. Bueno, muy fuerte para ser Mexicali. Está heladito, disfrutando de estos fríos. Espero que hayan comido su rosca y los tres Reyes Magos hayan sido de bendición para ustedes. Broma. Vamos a hacer una oración a papá, ¿ok? Papi, gracias. Gracias por este nuevo año, por este nuevo día. Te amo con todo mi corazón. Tú eres mi amor. Y al sumergirnos en tu palabra, nos llenamos de ti, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Gracias por el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, el conocimiento de tu palabra, papi. Gracias. Gracias, papá. Aleluya. Como paréntesis antes de entrar en el tema, yo recuerdo que para mí, por ejemplo, este cambio de año fue un poco diferente con la revelación de Dios. Para mí fue muy diferente porque a veces cuando era fin de año entraba como en una etapa de recapitulación de todo lo que pasó y así. Y ya no, porque constantemente me estoy renovando. O sea, no es necesario como que ponerme a reflexionar de todo, porque normalmente ya lo está haciendo uno. Y a la vez yo recuerdo que algunos años pasados decía, hay que agradecer, hay que agradecer. Y a veces agradecía como diciendo, si no llego a agradecer, como que me va a pasar algo malo y tengo que aprovechar esto bueno que pasó. Y era una especie de agradecimiento con temorcito. No sé si me doy a entender, es decir, agradece, 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 gracias Padre, porque si no, quién sabe qué pueda pasar. Entonces, ya no es así, es simplemente el éxito se va a seguir repitiendo, vas a seguir yendo hacia adelante. No, porque a veces gente entra en una melancolía, en una tristeza de que no están los seres queridos, no están aquellos, no están estos, y no se valora lo realmente importante, que es tenemos a Cristo en nuestro corazón, de verdad, eso, que estamos bien, que estamos en salud, que tenemos nuestras familias, lo más importante. Y de ahí en más todo el Señor se manifiesta. La palabra que quiero compartirles, tenía muchas palabras que compartirles y así, pero el tema es lo que ha de ser fue ya, es el tema. Si usted quiere ponerle título, lo que ha de ser fue ya. Y lo podemos conectar con el tema de la justicia que es por la fe, que hemos estado hablando a lo largo del 2023 en diferentes periodos, la justicia que es por la fe, dentro de ese tema. Pero el tema es lo que ha de ser fue ya. Y vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Eclesiastés 3, versículo 15, por favor, vaya ahí conmigo. Oh, gloria a Dios. Gracias, papito. Dice, voy a leer desde el 14, Eclesiastés 3:14. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él le respeten los hombres, le respeten. Hay gente saca conclusiones de que lo que Dios hace será perpetuo. Ellos dicen, no sé, un problema. Hay un dicho en México que dice, palo dado ni Dios lo quita o cosas así. Es decir, si pasó esto malo, que viene Eclesiastés 3:14, si pasó esto malo, es porque Dios en sus planes soberanos, Él lo permitió para enseñarme algo, y lo que Dios hace, lo hace, y no hay nada que hacer. Y la verdad es que cuando te está pasando algo malo, esto lo digo porque hay gente nueva que nos escucha, cuando te está pasando algo malo, no, nunca, nunca es el plan de Dios. Simplemente son malas decisiones de uno o alguna puerta abierta como la falta de conocimiento, porque la palabra dice mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero la palabra dice
que la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, Dios siempre es fiel a sus promesas y si ellas no se manifiestan en nuestra vida es porque abrimos una puerta, puede ser falta de conocimiento, puede ser andar en temor, etcétera, 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 no diezmar y ofrendar, son varias situaciones. La palabra dice, ni deis lugar al diablo. Ahora, vamos al versículo 15. Dice, aquello que fue ya es. Ese es el tema. Dice, y lo que ha de ser, fue ya. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y cuando hablamos de restauración, podemos hablar de restauración en muchos sentidos. Pero una de las cosas que esta semana estaba meditando es lo que dice en el libro de Joel. Dijo el Señor, yo restituiré los años que robó el saltón, el revoltón, o sea, los espíritus, los demonios. Dice, yo restituiré los años. ¿Crees eso? Escucha a la gente que está en la transmisión. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Al que cree solo lo que cree le es posible. Tú defines hasta dónde creer. Porque Dios restaura cosas. Restaurar es que algo estaba caído y tú lo pones en su posición original. O si habías perdido 100 pesos, son recuperados. Pero incluso la restauración de Dios es más grande que dejar algo donde estaba. Sino la palabra dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ese es el tipo de restauración que Dios da. Entonces cuando dice, Dios restaurará lo que pasó, no solamente se refiere a cosas, o sea que perdiste algún carro, no sé, y Dios lo restaura. Eso es bíblico. Pero dice la palabra, yo restituiré los años. Porque hay gente que, me incluyo, que en algún momento, y tal vez tú también, hemos perdido tiempo y tal vez dices, lamento no haber conocido esta palabra antes, o lamento haber estado involucrado en esta sociedad, o en esta congregación, o en este grupo, o en esta relación, como sea. Y el Señor dice, yo restituiré, esto es para gente que es creyente, yo restituiré los años que te fueron robados. El tiempo que tú dices, no, el tiempo no se puede recuperar. La palabra dice, yo restituiré los años. Y yo lo creo. Recuerda que yo tengo un tiempo que no enseño específicamente nomás para la gente. Yo predico para creerlo yo. Yo restituiré el tiempo que perdiste. Esto es bíblico. ¿Ves? Dios restaurará lo que pasó. No importa lo que haya pasado, dice la palabra. Dios restaurará lo que pasó. Tú puedes ver cuando Satanás atacó a Job. Y él se confundió y él le abrió la puerta al diablo. Gente piensa que fue Dios quien le causó eso, ¿no? Que Dios restaura lo que pasó. No solamente restaura cosas, sino restaura incluso el tiempo. Y dice la palabra en el libro de Job, específicamente, que fue Satanás quien atacó a Job. Job abrió puertas. Pero dice la palabra que después que Job se arrepintió, hay una parte donde Dios le dijo a Job, me condenaste a mí para justificarte tú. Y llegó un punto donde Dios reprende a Job, porque Job pensaba que Dios era quien lo había permitido eso con un propósito. Y hay una parte donde dice que Dios restituyó a Job todo lo que perdió. Recuperó, incluso tuvo más hijos. Dice la palabra que sus hijas eran las más hermosas en su momento. Y él había perdido incluso bienes y todo eso lo recuperó. Hubo una restauración. Mando saludos, bendiciones a la gente que está escuchando. Dios restaura lo que pasó. Es determinante que tú creas en un Dios de restitución, ¿ves? Estamos hablando que Dios restaura lo que pasó. Y dice la palabra que Dios le restauró a Job y el postrer estado de Job fue mayor que el primero. A pesar de que enfrentó situaciones complicadas. Fíjese, aquí hay un detallito importante que lo comentaba con un amigo. Dios nunca a nosotros nos mete en tentación. Dios nunca a nosotros nos mete en situaciones complicadas. Fuimos nosotros que cooperamos con Satanás para que pasaran situaciones malas. Pero fíjate esto, dice la palabra que Dios en todas las cosas nos ayuda para bien.
No las cosas nos ayudan para bien, como dice la religión, sino Dios en todas las cosas nos ayuda para bien. O sea, ya estando allí, en medio de una situación adversa, Dios nos da la salida y nos restaura el doble. Hay una parte donde dice, yo restauraré el doble. Qué tremendo esto, yo lo creo. A ver, no es tan ligero. Ahí donde está, reciba esta palabra, recíbalo. Dice la palabra, yo restauraré el doble de lo que ustedes perdieron. Doble honra en lugar de doble vergüenza. Y es quitada la afrenta y la vergüenza en el nombre de Jesús. Dice la palabra, yo restauraré lo que pasó. Y hay una parte aquí en Eclesiastés donde dice, nunca digas por qué los tiempos pasados fueron mejores que los de ahora. Nunca caigas en eso, porque dice la palabra, nunca nada de esto preguntarás con sabiduría. Siempre debes ver en fe que siempre vendrá una manifestación mejor. Esta esperanza de fe. Ahora, la parte clave, aquí en el versículo 15, dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Ya te hablé de restauración en términos generales, muy aplicables a nuestra vida, pero restauración, la mayor restauración no es que tú recibas un carro o que recuperes tiempo, qué tremendo es esto, o que recuperes personas. Wow. Sino la mayor restauración fue la que hizo el Padre en Jesucristo. Que Adán tenía perfección total y perdió esa autoridad y perdió ese reino y perdió varias cosas que ahorita vamos a ver. Pero que Jesucristo, el Padre en Jesucristo, restauró todo aquello que habíamos perdido en Adán. En el primer Adán perdimos todo y en el postrer Adán recuperamos todo. Esa es la mayor restauración de todas. Lo que ha de ser fue ya, se refiere específicamente a esa restauración que hizo el Padre en Jesucristo. Todo lo que tú le puedas pedir al Padre y todo lo que tú desees realmente está en esa restauración que hizo el Padre en Jesucristo. Vamos a revisar Lucas 19, por favor. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, es semilla incorruptible. Lucas 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre, es el título que Él acuñó para tener autoridad en la tierra. Espíritu no tiene autoridad en la tierra. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Subraya donde dice lo que. Hace años yo enfaticé todo un año el tema que se llama el reino de Dios, the kingdom of God. Escribí incluso un libro que se llama Bienvenido al reino. Y es uno de mis temas favoritos, entender, manifestar el reino de Dios. Nosotros no somos demócratas, no somos socialistas, no estamos en la época de los señores feudales. Estamos nosotros en nuestro verdadero reino. Nosotros somos monarquistas. ¿Escuchaste eso? Monarquistas, tenemos un rey. Dice la palabra que Él nos eligió a nosotros no elegimos a Él. Él en una monarquía no se elige al gobernante. Él nos eligió a nosotros. Y uno de mis amigos que escuchan esta palabra, mando saludos a Otoniel, él estaba escuchando un audio que incluso ustedes no sabían que cuando yo lo transmití estaba en La Rumorosa una noche de estrellas. Y por eso se escucha un poco mal, pero usted lo revisa, está en YouTube, se llama Mi Verdadera Patria, la Jerusalén Celestial o algo así, Mi Verdadera Patria. Y allí el Espíritu me había hablado acerca de esta frase. Estos días eran los días del grito, de la independencia y todo eso. Y en mi corazón percibí, no eres mexicano. Es que a veces uno se asocia mucho con la cultura donde está, pero esto es la carne. Nosotros somos espíritu. Dije, somos espíritu. Nosotros nacimos del cielo, venimos del cielo. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en el cielo. Dice la palabra, una de las cosas que es importante rescatar, porque mi amigo Toniel me dijo, pastor, estoy escuchando esto, me tiene bien prendido, me dijo. Y me puse a escucharlo yo otra vez ahí, y dije, ay, wow. Y ahí es donde publiqué el versículo que dice, el que de arriba viene sobre todos, y nosotros venimos de arriba como Jesús.
Hay una parte en Hebreos 11, dice que Abraham, como otros hombres, dice que ellos confesaban que eran extranjeros en la tierra. Escucha eso. Confesaba que era extranjero en la tierra. ¿Cómo ves? Escúchalo. Extranjero en la tierra. O sea, él sabía que era un extraterrestre. Él tenía revelación. Cuando digo extraterrestre, no te imagines un marciano, me refiero a alguien que es de otra dimensión, más allá de las estrellas. Está nuestra verdadera patria. Gloria a Dios. Nosotros venimos de allí, del cielo. Fuimos concebidos ahí, estamos en una experiencia terrenal ahora. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando dice lo que, he explicado algunas veces que no dice los que, sino dice lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Escucha esto. Para entender qué es lo que recuperó Jesús, o para entender qué es lo que restauró Jesús, tenemos que entender qué es lo que perdió el primer Adán. Voy a decirlo de esta manera. Para entender qué es lo que recuperó el postrer Adán, tenemos que entender qué es lo que perdió el primer Adán. Porque Jesús no solamente vino a salvarnos a nosotros, sino Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando dice lo que, está aludiendo a un asunto. No necesariamente, nos incluye por supuesto, no necesariamente a personas, pero se refería a un asunto. ¿Ves? Y eso era todo lo que esperaban los judíos, restauraras el reino. Ellos sabían que se trataba de un reino. Pero, ¿qué es lo que perdió Adán? ¿Qué es lo que tenía Adán y qué es lo que perdió Adán? Adán tenía, y para mí es lo más glorioso que tenía, Adán tenía la presencia de Dios dentro de él. Y con él, o sea, dentro de él habitaba la divinidad, en un sentido espiritual, pero en un sentido literal. Hablaba con papá cara a cara. Ese era el máximo tesoro que tenía él. Y Eva también. Es lo que tenía Adán. Adán tenía la presencia de Dios. Y tenía paz. Tenía paz. ¿Cuánto vale tu paz? Para mí vale mucho. Paz. Tenía gozo. Y tenía la vida de Dios. Y tenía autoridad sobre toda la tierra, Adán. Qué interesante. Valdría un día hablar solamente de la autoridad que tenía a detalle Adán y Eva. Estamos hablando de Adán y Eva, siempre Adán. Dice en Génesis 5, versículo 2, que Dios llamó el nombre de ellos, plural, llamó el nombre de ellos Adán. No solamente Adán se llamaba Adán, sino Eva se llamaba Adán. Esa es otra, luego la tratamos. Pero el nombre de Eva se lo puso Adán a Eva, pero el nombre de Adán se lo puso Dios a Adán y a Eva. ¿Ves? A los dos, varón y hembra, los crió y les dijo señoread. ¿Qué tenía Adán y Eva? Inmortalidad. Inmortalidad. Esto es más que religión. O sea, imagínate que las células de su cuerpo no sufrían un desgaste ni envejecimiento. Y dice la palabra que el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Y cómo es que se alimenta tu espíritu? A través de la palabra de Dios. O sea, cuando tú nutres tu espíritu, aún tu cuerpo recibe los efectos. Dice la palabra que la lengua afecta a todo el cuerpo. ¿Qué tenía Adán? Inmortalidad, autoridad sobre toda la tierra. ¿Qué tenía Adán? Salud. Él no se enfermaba, Adán. Jamás Adán tenía depresión ni opresión. Adán jamás sabía lo que es estar mendigando, ser pobre. Adán tenía prosperidad, tenía poder. Entonces cuando hablamos de Adán y Eva, estamos hablando de reyes, de dioses con D minúscula. Dioses con D minúscula. Dice la palabra, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmos 82:6. Y Jesucristo lo confirmó en Juan capítulo 10, versículo 34-35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra.
Y la escritura no puede ser quebrantada, cuanto más al que el Padre santificó. Cuanto más al que el Padre santificó. Así que vosotros, iglesia, ustedes que son hijos de Dios, vosotros sois dioses con D minúscula. Eso quiere decir que tal como es Dios, así somos nosotros en este mundo. Nunca dignos de adoración, pero sí poco menor que Elohim, dice la palabra. Estas cosas son determinantes. Entonces escucha esto. El Hijo del Hombre vino a buscar, es Lucas 19, versículo 10. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? En términos generales, se había perdido el reino. Pero se había perdido la gloria. O sea, la presencia de Dios. Se había perdido la presencia de Dios. En el momento que se retiró la presencia de Dios, es como yo he explicado esto. Tú no necesitas, déjame decirlo así, tú no necesitas matar a un pez, solamente sacarlo del agua. El momento que Adán y Eva salen de la gloria de Dios, ellos comienzan a morir físicamente, pero ellos no iban a morir jamás. La muerte entró por el pecado. Mientras no había pecado, no había muerte. Por eso a la ley de Moisés se le llama el ministerio ¿de qué? De muerte. Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal es un prototipo de lo que es la ley de Moisés. Aquí estamos hablando revelación. Si tú vas llegando y dices, pastor, ¿qué es esto? Pues, bueno, es que necesitas abrir tu corazón. Te quiero abrir mi corazón. Abre tu corazón a Dios y aprende, investiga. No digas, no, yo aquí ya llegué. No, no. Siempre uno puede aprender. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Uno camina en vida. Nosotros no tenemos temor a la muerte. Yo voy a decir esto hace tiempo que no lo digo acá públicamente. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Es un testimonio ahí hablando. Miren lo que Dios ha hecho conmigo. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. ¿Ves? En nuestros caminos, en el camino que vimos nosotros, que es el camino de la justicia. Y esta justicia es por la fe. ¿Y qué es la justicia? Déjame recordarte. Todo el tiempo yo te lo voy a recordar. Todo el tiempo. ¿Qué es la justicia de Dios? La habilidad de estar delante de todo el mundo de los espíritus sin ninguna conciencia de pecado, sin ninguna culpa. Eres tal como es Dios. ¿Ves? ¿Qué es justicia? Ser declarado justo. Isai, dijo el juez, dijo así, yo te declaro a ti justo. En base a las evidencias, sangre, agua, espíritu del que pagó el rescate, yo te declaro a ti, Isai, justo, fui justificado, eternamente redimido. ¿Ves? Lo que perdió Adán, lo vino a recuperar Jesús. Todo eso que nosotros pedimos, por ejemplo, cuando hablo lo que ha de ser, alguien puede decir, pastor, pues lo que ha de ser para mi vida, tal vez es un carro, una casa, una relación bonita, paz, lo que ha de ser, ya fue. Y no fue en el momento que lo pediste, realmente. Fue cuando Cristo no solamente resucitó, cuando dice la palabra, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para cumplirlo todo. Y si me pusiera bien profundo, porque eso lo enseñé hace 4 años, con el corazón se cree. Y dije, todo se hizo cuando Cristo resucitó. Es cierto, pero técnicamente hablando y a nivel planificación, nuestra vida fue resuelta aún antes de nosotros existir. Porque antes de ser creados el Padre nos justificó, ¿recuerdas? Nos justificó. O sea, Él resolvió nuestra vida antes de nosotros hacer bien o mal. A Dios no le sorprende que tú peques o que te suceda aquello. El Padre ya arregló todo para que si tú quieres, entonces camines en esas obras preparadas de antemano que dice Efesios capítulo 2, versículo 9, versículo 10. O sea que el Padre preparó lo mejor para tu vida. Cada uno decide. El mejor ejemplo que yo pongo con la predestinación, estoy tratando varios temas en uno, percibo que este tema lo va a ver mucha gente. Como yo explico la predestinación, y en muchos países hay Carl's Jr., entonces es como si yo le digo, voy a Carl's Jr. y pago 50 hamburguesas, guacamole bacon, la número 8, ¿ves? Combo grande, a grande, todo lo que pueda.
Y digo, y cualquiera que diga is day y que se pare aquí, usted se lo va a dar, yo lo pago. Y yo vengo a la congregación y les digo, está todo pagado, está todo pago, mijos. Y ustedes, de los 50 pues van 25. Bueno, yo predestiné a los 50, pero 50 quisieron, 25 solamente quisieron ir. Así es la predestinación. Dios nos eligió a todos. Nunca te hagas bolas con la predestinación y los planes. Dios, ¿qué te querrá hacer qué me quiere enseñar con esta espinilla que me salió? ¿Qué me quiere enseñar? Señor, yo sé que soy tu mejor guerrero, pero no me mandes esto, ¿ves? Entonces, hay gente que piensa así, piensa de acuerdo al mundo. Cuando hablamos en palabra de fe, lo que Dios hizo por nosotros, Jesucristo logró recuperar todo lo que Adán perdió. Y no solamente lo recuperó, sino lo hizo todavía mejor. Dice la palabra que tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque la primera creación cayó por Adán, pero nosotros estamos en el postrer Adán. Y es por eso que nosotros nunca vamos a perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza nunca le va a desobedecer al Padre. Y así funciona la lógica del Padre, cabeza representantes. Ahora, quiero que vayas conmigo a Romanos 10, versículo 5. Y aquí nos metemos a es como un pozo petrolero que estamos explorando. Romanos 10 está lleno de revelación. Está lleno de palabra, de verdad. Ahora sí que es wow. Romanos 10. Gloria a Dios. Dice Romanos 10. Diga nomás qué cosa tan bella. Romanos 10. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. No es el fin de que como que propósito. No. Fin de que se acabó. Bye bye. Chao. Se acabó. El fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Y cuando dice para justicia, por favor, no lo leas hay gente que se agarra leyendo a lo loco. ¿Entienden? O sea, coma despacio, papito. Coma despacio, mamita, pues. Subraya donde dice justicia. En Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Justicia es ser declarado justo. Ser declarado inocente. ¿Tú sabes lo que es eso? Que te declare inocente un juez. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para que sea declarado inocente todo aquel que cree. ¿Y todo aquel que cree en quién? En Jesucristo, en lo que hizo Jesús por nosotros. Simplemente con decir Jesús, tú eres el Señor, creyéndolo. Entonces el Padre te declara a ti justo. Y si el diablo te dice, ¿por qué eres justo? Recuerda lo que aprendimos este año, por la obediencia de uno. Por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos legalmente. Ahora, Romanos 10, versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es terrible. O sea, que tú seas justo por lo que haces, pues nadie. Es evidente, dice Gálatas, que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Quién puede cumplir las obras de la ley? ¿Quién puede guardar toda la ley? Nadie. Fue hecha precisamente para que nadie la cumpla. Me saco la otra arma, esta es ya la bazooka. Ve conmigo a Ezequiel. Eso no lo pensaba decir, ¿eh? Ezequiel. Versículo 25. Ezequiel 20, versículo 25. Saludos a cada persona que está enviando ahí su saludo, shalom. Bendiciones. Yo sé que esta palabra les bendice, les amo con todo mi corazón a donde llegue esta palabra. Dice Ezequiel 20, por favor no se pierdan esta segunda parte de la enseñanza, lo que ha de ser fue ya. Ezequiel 20, versículo 25. Este versículo fue el que más
trastornó para bien mi vida el diciembre antepasado. Ezequiel 20, versículo, ¿cuál les dije? 25. Dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé con sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Y no, hombre, o sea, Dios mío, cuando yo leí esa escritura, me hizo reflexionar, llorar, agradecer, me dejó todo sorprendido, porque dice que Jehová dio estatutos que no eran buenos, decretos por los cuales no podrían vivir. Y nosotros que hemos entendido y hemos conocido al Dios bueno, sabemos que hay algo mal allí, porque papá no da malas cosas. Dice la palabra que si vosotros siendo malos no le dan malas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no manda lo malo, Dios es un papá de amor. Entonces, ¿por qué dice eso? Y allí entendimos que había un impostor que dio la ley de Moisés para atraparnos, confundirnos, mantenernos zombies, gobernados por una idea. Una idea puede gobernar. Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principios, ¿recuerdas? No solamente principados, sí, pero principios, pensamientos, ideas establecidas de creer que tú no vales porque ahora no puedo decirle papito porque pequé. Esa es una idea de la ley de Moisés, es una idea vieja y debes de dejarla vieja, ¿ves? O sea, esa vieja idea. Cuando Pablo dijo, cada año nuevo se predica eso, y te iba a hablar un poquito acerca de eso. Cuando Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, ¿recuerdas? Y extendiéndome lo que está delante. Él se refería específicamente a la ley de Moisés. Tú puedes leerlo cuando dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, yo era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, todo esto lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y luego dice, y por tanto, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Qué bonita esa transformación. Yo lo estoy viviendo y te invito a hacerlo. Una transformación de quitarte el vestido viejo en vez de parcharlo. Que he hablado de eso estos días, no sé si tú recuerdas. O sea, ¿qué negocios tienes? Ya sé que quieres mucho tu batita esa vieja, o tu playera, o tu camisa vieja, y le pones un parche de un vestido nuevo. Eso no está bien. Mejor quítate el cariño de tu vestido viejo, dijo Jesús. Póngase el nuevo, el de la gracia. Porque no hay combinación entre una y otra. Y te tienes que despojar de eso. Y tienes que olvidarlo. Y por eso se llama lo que he estado hablando, que se llama la vida nueva. Es una vida nueva. Yo no sé tú, como dijo Luis Miguel. No sé tú. Pero a mí me ha transformado la vida el conocer al Padre. Me quité el vestido viejo. Es una cosa bella. En el amor no hay temor. Es un perfecto amor. Sé que me ama. Es poderoso, es maravilloso. Ahora, vuelve a Romanos 10, donde estamos. Versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón. Romanos 10:5. Pero de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, de la justicia que es por la ley, y acabo de mencionarte un poquito, por lo menos un poquito, que la ley de Moisés vino de las tinieblas, gran porcentaje de ella, no toda, como he hablado, hay trigo y cizaña, y hay mucho que decir, dijo el autor de los Hebreos, y difícil de explicar, por cuanto vos habéis hecho tardos para oír, dijo el autor de los Hebreos, no porque sea difícil de explicar, sino porque lleva tiempo, ves, hablar de estas cosas. Pero he entendido mucho más el mandamiento que no es mandamiento, que es ser amigo de Dios, deleitarte en Él, amarle. Es fácil, es muy fácil amarlo, papito. Ahora, dice la palabra que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, si tu prosperidad, si tu relación con Dios y tu prosperidad depende de cómo te portas, de tus acciones, de tu desempeño, estás bajo maldición. Voy a repetirlo. Si tu relación con Dios
Tu salud, tu prosperidad, tu paz, depende de tu comportamiento, de tus acciones, de la lógica de hice 10 acciones buenas, 2 malas, ahora sí me lo merezco. Hice 10 acciones malas, 2 buenas, ahora no me lo merezco. Esa lógica es la lógica satánica. La ley es lógica, la ley te da lo que te mereces. El Padre te da lo que tú no te mereces. No te lo mereces, por eso es gracia. Gracia sobre gracia, dice el autor del Evangelio de Juan. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, por medio de Jesucristo, la gracia y la verdad, y de su plenitud tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia. Qué ecuación poderosa. Gracia sobre gracia. Tú dices, que ya me dio mucha gracia. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Es una cosa bella, tú no puedes caer de la gracia, caes en la gracia, acuérdate. Y esto no es licencia para pecar, ya he explicado eso, por favor no tengas este miedito, por favor. No, el amor del Padre lo arregla todo. ¿Ves? Gloria a Dios, la gente peca con licencia y sin licencia, decía el pastor Arnoldo. Así que no estamos dando licencia. Dice Romanos 10, versículo 6, atento. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón. O sea, siempre en palabra de fe hay un no digas. Hey, no digas. Hey, cuidado, no digas eso. Pastor, es que me siento débil, usted sabe. Yo sé. Pero dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Pastor, ¿y con eso se me va a quitar lo débil? Amén. Cuando imitemos a Dios, cuando el Padre llegó a la tierra, había un caos aquí que Satanás había hecho. Porque Dios hizo la creación, Génesis 1.1, y la reparó en Génesis 1.3, con diferencia de miles de años ahí. O no sabemos qué tanto tiempo. Y en Génesis 1.3 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y había tinieblas. Y cuando había tinieblas, ¿qué hizo Dios? Sea la luz. Cuando Dios vio tinieblas, Él declaró luz. Cuando tú te sientes débil, declara fuerza. Pastor, es que me siento débil. Si sigues declarando débil, va a ser peor. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el angustiado, tengo paz. Basado en lo que Dios ha hecho. Porque lo que ha de ser fue ya. No son frases bonitas lo que estoy hablando. Y no te pierdas esta última parte. Reprende todo espíritu de Netflix que te ataca ahí. O todo espíritu de huevonada, de flojera. O sea, para los sudamericanos tal vez la palabra huevonada es otra cosa, disculpen. Estamos en México. Es flojera. Reprenda todo eso. Y quédese en esta parte y ponga atención. No solamente es escuchar, es poner atención. La fe viene por el oír y entender, no por el oír. Oír y entender la palabra de Dios. Ponga mucha atención a esto. ¿Ves? Dice la palabra que la justicia, versículo 6, la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Dice que no digas esto. Y para ahorrar tiempo, yo creo que nadie ha dicho esto. O sea, ¿quién subirá al cielo para traerlo? ¿Y quién descenderá? No. Pero está hablando proféticamente. Lo hemos hablado en Deuteronomio 30, que decía en la ley de Deuteronomio 30, ¿quién pasará por nosotros el mar? ¿Quién nos lo traerá? Está hablando del Mesías. Toda la ley desde Génesis, incluso no solamente, Génesis hasta Malaquías, todo estaban deseando que viniese el Mesías. Que viniese el Mesías que nos iba a rescatar. Y ¿saben qué? Ya vino. Ya está aquí. Ya nosotros no tenemos que decir, ¿quién nos lo traerá? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y tú dices, pastor, yo nunca he dicho eso. Pero ahorita te voy a decir ciertas frases que es lo mismo. Hemos actuado como si Él no hubiese venido a veces. Es como si su muerte y resurrección no se hubiera efectuado. O sea, hubo cambios en el mundo espiritual a partir de su muerte, de su resurrección. Entonces dice, la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, no digas que el Mesías venga. No digas, ¿quién descenderá al abismo? O sea, porque la paga del pecado es vivir en el infierno. Es la paga del pecado.
Y otra forma de decir, ¿quién descenderá al abismo? Es decir, ¿quién sufrirá por nosotros el infierno? ¿Quién pagará por nosotros el precio? Y luego dice, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. O sea, eso habla de su resurrección. Entonces no digas que el Mesías venga, muera y resucite, porque eso ya sucedió. Ya ocurrió hace 2000 años, más o menos. Y su resurrección y el hecho de que haya él entrado ante la presencia del Padre y presentado su ofrenda, resultó en nuestra vida, nos afectó en nuestra vida como una restauración total. Pero una cosa es que ya se efectúa a nivel legal, otra cosa es que ya se haya restaurado en revelación. Ahorita en esta parte quiero mencionar esto. Mire usted, vamos a Efesios 4, versículo 9. Estamos en el nuevo pacto, estudiando aquí el nuevo pacto. Dice, y eso de que subió, Pablo, con revelación, acuérdate, Pablo tremendo. Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ya sabemos que descendió no solamente debajo de la tierra, sino a las partes más bajas. Recuerda que el abismo el inframundo tiene lugares más profundos. En Salmos, cuando habla proféticamente de Jesús, dice, estoy en los lugares más profundos. Dice que Satanás cuando cayó al Seol, cayó a los lados del abismo. En el original dice, cayó en lo más profundo del abismo. El Tártaro se le conoce, la parte más profunda, más oscura, donde el que desciende al Seol no subirá jamás. Dice en el libro de Jonás, apuntando a Jesús, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Y no puede referirse a una tumba, no puede referirse a que la tumba es un cerrojo, por favor. Está hablando, una revelación siempre se concuerda con otros versículos. Y si tú recuerdas, hay otra escritura que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Recuerdas? Mateo capítulo 18 se aplica mucho a la iglesia, pero aunque aplica a la iglesia, estaba refiriendo a la roca. Jesús le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, a Jesús. O sea, yo soy la roca, Jesús es la roca. Dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra la roca. Que en ese momento Jesús, cuando habla con Pedro, todavía no ha descendido al abismo, pero él profetizó y dijo, y las puertas del Hades, que echará sus cerrojos sobre mí, no prevalecerán contra la roca, porque el Espíritu me va a levantar. Y qué tremendo, es un apodo de Jesús, la roca. La roca, Jesús. De hecho, aquí en Romanos 10, donde estábamos, habla de esta roca. A ver, no pierdas Efesios, me estoy emocionando con eso. A ver, por favor, Romanos capítulo 10. Ve a Romanos 10, ahí estábamos. Si tienes tu Biblia física, no digital, es fácil que veas que Romanos 10 está pegado con Romanos 9. Fíjate, está pegadito, en este caso no es solamente chusco lo que estoy diciendo, está pegado en el sentido de que es el mismo tema incluso. Dice Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Romanos 9:30, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Hicieron una religión. Cuando todo comenzó por fe con Abraham. Es una religión, qué tremendo. Jesús le decía a ustedes, le dice generación de víboras. Generación de víboras. Les dijo, ustedes tienen las llaves de la ciencia y no entran ni dejan entrar. Se lo ponen difícil. Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, en la roca, no será avergonzado.
No será avergonzado. Todo aquel que cree en la roca, o sea, en Jesús, no será avergonzado. No serás avergonzado. ¿Ves? Así es una de las formas que se le llama a Jesús la roca. Nosotros estamos parados sobre la roca. Dice la palabra que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Está usando simbolismos para decir que quien edifique su casa sobre la revelación de quién es el Cristo y lo que implica caminar por fe ahí, que lo deducimos, nosotros sabemos a qué se refiere. Quien aplique esa palabra, entonces cuando venga el río con ímpetu, dice la palabra que a quien está sobre la roca no le va a pasar nada. En los días de hambre nosotros seremos saciados. Aunque haya devaluaciones, aunque haya situaciones complicadas, aunque otros pierdan su labor, un hijo de Dios que es un creyente, dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará. A ti no, a otros sí. No solamente hay que ser hijo de Dios, hay que tener revelación y hay que aplicar la palabra. Escuchaba una enseñanza mía que voy a subir a YouTube una enseñanza que se llama Maratón de Fe, 7 horas, y ahí está todo lo que he hablado acerca de las bases de fe, y ahí hay una parte donde yo explico, cuando hablo de que la fe tiene obras, explico que no por pararte frente a un nutriólogo bajas de peso, ¿o sí? Pastor, yo voy al nutriólogo, pues puedes ir y puedes estar igual de gordo, de gorda. Él te da la sabiduría, el conocimiento, pero hijo, usted tiene que querer y se tiene que hacerlo. Aquí tú lo escuchas, es bonito, claro, pero esto funciona. Era para que tú estuvieras en un nivel más alto. No hay condenación, pero tú no te tienes... Un hijo de Dios no tiene que tomar pastillas. Un hijo de Dios no tuviera que. Amén, no hay condenación si lo hace. ¿Me doy a entender? Un hijo de Dios no tiene que ir al psicólogo. La Biblia dice, estarás lejos de opresión y lejos del temor. No se acerca, dice, el temor no se acercará a ti. ¿Por qué pasa esto, pastor? Porque Satanás es astuto y ha engañado, y incluso yo también he sido engañado algunas veces. No hay condenación. Te estoy hablando cuál es el estándar de Dios. ¿Y qué hace la religión? En vez de hablar del estándar de Dios, bajan ese estándar y dicen, no, Dios tiene un propósito con eso. En vez de decir, no, el hombre falló, pero Dios nos lleva siempre en triunfo. Tú no tienes por qué batallar para dormir. Dios está contigo. Los ángeles están contigo. Ayer tenía como una percepción de ángeles que están conmigo. Dice la palabra que son espíritus ministradores. Tú no los ves, son invisibles. Están contigo. Te cuidan. Te liberan. Están contigo todo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos esto? Suena tan poderoso, suena tan nice. Tan nice que tú dices, pastor, ¿qué es esto? Es una hermosura, ¿no? Es una belleza, ¿no te parece? Pues es que hay que escucharlo, mijo, para creerlo. Y cuando te vas con el nutriólogo, entonces el nutriólogo te dice, esto tienes que hacer. Tienes que aplicarlo. Tienes que vivirlo. Esto funciona. Estamos parados sobre la roca, que es Cristo. Dice, para vosotros, hay una parte donde dice que yo pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída. O sea, Jesús a todo aquel que camina por obras, Jesús, o sea, no era Jesús religioso, ese es el otro Jesús que yo le puedo llamar, el otro Jesús. Que Pablo habló de eso, no sé si recuerdas. Si alguno le predica a otro Jesús y que ustedes lo reciben. El Jesús realmente de la palabra es un Jesús de gracia, un Jesús que revolucionó todo su sistema, no solamente religioso, sino político. Y ese Jesús nos revoluciona completamente y es piedra de tropiezo porque Jesús deshace todo lo que la religión dice, no, que tienes que bautizarte, que tienes que hacer esto, que tu primera comunión, que tu confirmación, que tienes que guardar esto, que tienes que portarte bien, que no te peines de esta manera, que la lengua no te la pongas de esta manera, que no uses, cierto, que no te veas como Piccolo, el de Dragon Ball, que no te pongas joyas, que no te peines, que no traigas falda esta, un chorro de cosas. Y Jesús, cuando está en la cruz, le dice al ladrón, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso.
Y ese ladrón no cumplía ningún estándar. Nunca se congregó, nunca fue bueno. Eso es la gracia. Maravillosa gracia. Vuelve a Efesios 4, por favor. Efesios 4, versículo 9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Déjame leer el 8, por favor. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad, se refería. Escucha esto. Estamos hablando de algo de revelación, ¿no? Está cargadito eso. Llevó cautiva la cautividad, dice que cuando resucitó se refería a todos los que estaban en el seno de Abraham. Porque nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre, dice en Juan capítulo 3. Ninguno de los santos del antiguo pacto podía subir al cielo porque ellos eran muertos espirituales. Nosotros somos mayores que ellos porque nosotros estamos de este lado de la cruz de la resurrección. Nosotros somos vivos espirituales. Entonces ellos cuando morían se iban a una parte del abismo, el seno de Abraham, y estaban esperando que el Cristo resucitara. Y cuando Cristo sufre 3 días y 3 noches, 3 eternidades, y resucita, entonces lo que hace, se lleva consigo a los que estaban en el seno de Abraham, y les dice, suban acá, y se los lleva con él. Es lo que hace cuando él resucita. Versículo 8 dice, y dio dones a los hombres. Ahí podemos hablar otras cosas. Dio dones a los hombres. Todavía no se encarnaban estos hombres. Versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, antes de resucitar, él no estaba en el paraíso, estaba en el infierno, pagando la paga del pecado. Muerto espiritual, se hizo pecado por nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Se hizo pecado, cambió de naturaleza. Eso es una cosa que la teología me estaba preguntando un amigo de Islas Canarias, España, me estaba preguntando. No solamente preguntando, sino que ambos compartimos la palabra. Estamos compartiendo acerca de esto, cómo la teología no acepta que Jesús cambió de naturaleza. Pero mientras mi Biblia dice que Él se hizo pecado, no cargó el pecado, se hizo pecado, Él cambió de naturaleza. Él murió espiritualmente. Él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es un misterio. ¿Cómo que el Hijo de Dios? Le dijeron a Jesús cuando Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, les dijo Él. Y dice que ellos dijeron, no, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. O sea, ellos pensaban que el Cristo era alguien que jamás iba a sufrir. Y el Hijo cambia de naturaleza y lo hizo por amor, por amor a nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Y resucita, ¿ves? Pero Él estaba en las partes más bajas de la tierra. El versículo 10, Efesios 4:10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Llenarlo ahí no es llenar que así que llenó todo, que estaba vacío y que lo llenó. Llenarlo es cumplir, el griego plerón. Habla de un cumplimiento en plenitud. O sea que, versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para cumplirlo todo. Cuando dice todos los cielos, por lo menos en nuestra traducción en Reina Valera, se alude a 3 cielos. Este físico que nosotros vemos, el segundo es donde están las estrellas, que le llama la Biblia los lugares celestiales, y el tercero es donde está el Padre, pero incluso en el arameo da a entender 7 cielos. Lo importante es que Él subió por encima de todos los cielos. Esto habla de algo cósmico, algo impresionante. No es religión lo que estamos hablando. Estamos hablando, es algo impresionante. Que Goku ni que nada. Impresionante. Mi Mesías. Don Chuy, algo maravilloso Jesús. Hermoso Él. No le gusta que le digan Don Yaseni a mí. Otra vez alguien me dijo Don Isdey y dije, te reprendo, no hagas haciendo esas cosas. ¿Ves? Pero en el versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para cumplirlo todo. Para cumplirlo todo. Quiere decir que cuando Cristo, bueno, un detalle más. Cristo no nos redimió en la cruz. No nos redimió ni siquiera cuando resucitó. Nos redimió cuando Él entra ante el Padre. No me toques, le dijo a María, ¿recuerdas? Aún no he subido a mi Padre.
Mas ve, la primera vez que Jesús dice eso, mas ve y dile a mis hermanos, porque no eran sus hermanos, Jesús era el unigénito primero, pero cuando resucita ya no es el unigénito, es el primogénito. Mas ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre, que he resucitado, que vencí la muerte, que me hizo los mandados, he resucitado, aquí estoy. Y María dice, y va y les explica aquello. Mientras Cristo sube, y cuando está allá, entra ante el Padre en su categoría de juez, acepta la ofrenda. Tremendo es esto. Y entonces ahí todo se cumplió. Todas las demandas de la ley fueron satisfechas. Que es importante luego aclarar que es muy probable que no fue Dios quien estableció que el precio para redimir la humanidad fuera la sangre del Hijo. Probablemente fue el mismo Satanás. Mira lo que estoy diciendo, porque él tenía la autoridad y la legalidad en ese momento. Él dijo, a quien quiero le doy. ¿Te acuerdas? Dijo Satanás. Y él estableció y que le dijo, te quiero a ti. Y Jesucristo dijo, ok. Y él se entregó por nosotros. Esto no es religión, esto no estamos hablando de crucifijos ni de persinar, estamos hablando de fe. Entonces entra Jesús y el Padre acepta la ofrenda, y en ese momento legalmente nos fue restaurado todo lo que Adán perdió. ¿Y qué es lo que Adán perdió? Fíjate, recuerda, Adán tenía la presencia de Dios, Adán tenía paz, Adán tenía gozo, Adán tenía vida, dominio sobre toda la tierra, inmortalidad, salud, prosperidad, poder. A nivel legal nos fue dado todo lo que el primer Adán perdió. Pero mira, lo que no, aquí está tu cabeza, está. No, pastor, si usted supiera, yo vivo en un cuartito que ni los demonios pueden entrar ahí, 3x3. Es autoliberador ese, ahí me meto para que los demonios no me ataquen, ¿ves? Y entonces tú estás actuando como un hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Lo que Dios ha hecho es grandísimo. Cuando yo hablo de esas cosas digo, ¿qué negocios tiene escuchando gente que yo quiero escuchar esto y otra cosa? Y gente ahí confundida con la ley. Un poco de levadura va a echar a perder toda tu vida. Está como los israelitas cuando se cansaron del maná. ¿Por qué se cansan de algo tan bueno? No, que es que yo quiero escuchar numerología bíblica, pastor. ¿Qué soy yo? Ver qué número soy yo. Si sumo esto más mi peso. No, imagínate. No te aturdas, ¿no? Que este es el año de la rata o el año del... Lo que tú me le pongas. Estamos en el año agradable del Señor, hermano. Restauración de todo. Se perdonan deudas. Vida maravillosa, hermano. Estamos viviendo tiempos maravillosos. Es para que te pellizques. Disfruta esta palabra, lo que Jesucristo ganó. Es impresionante. Inmortalidad, nomás con eso tienes. Salud, prosperidad, dominio sobre toda la tierra. Dice, ¿no habéis oído lo que dice 1 Corintios 3? El mundo es vuestro, dice la palabra. El mundo es vuestro. Todo es vuestro, dijo el Señor. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Habéis sido comprados por precio. Pues qué tremendo. Con esto no hay lugar para la depresión de que yo no sé ni quién soy, por favor. Escucha esto, sé libre en el nombre de Jesús. Escucha esta palabra. Y cuando escuchas esta palabra, tal vez lo escuchas una sola vez y vuelve a escucharlo y subraya versículos para que no solamente veas al nutriólogo, sino que apliques lo que te dice el nutriólogo, lo apliques en tu vida personal. El mundo es vuestro, la vida es vuestra, nada que Dios nos la prestó, nos la dio, nos compró y nos dio la vida a nosotros. Es maravilloso. Así que cuando Jesús sube ante el Padre, dice, todo se cumplió. Allí nos redimió el Señor. Fue allí cuando resucitó. Fue en la resurrección de Cristo Jesús. Ahí cuando Él resucita los exhibió públicamente. Primero se vengó de ellos. Y luego cuando entra ahí, Dios mío, allí es una parte que la Biblia no da detalles. Pero aquí déjame especular. Yo sé que a ti te gusta que especule. Déjame especular, tengo el Espíritu de Dios. Ahí cuando Él sube y entra ante el Padre y todo, allí estábamos tú y yo.
Y lo recibimos ahí. Vencedor. Un desfile todos ahí. El vencedor. Imagínate que los ángeles... Y con ustedes Jesucristo, el campeón. El Padre, hay una parte que dice que le levantó la mano. Lo declaró el victorioso. El vencedor. Aquí hay una música, una fiesta, vinos, tuétanos, todo. Una fiesta maravillosa y tú danzando. Gloria a Dios. Venció a los poderes de las tinieblas. Wow. Ahí lo recibimos nosotros. Pues si todavía no nos metíamos en un cuerpo. Nosotros ya estábamos con el Padre. Gloria a Dios. Todo fue restaurado en legalidad. Esto se llama la obra terminada de Jesús. Nosotros no andamos cantando, lávame, Señor Jesús. A escuchar otra vez una que decía, poca gente va a entender este chiste, pero son chistes sabios. Doblégame, doblégame, doblégame. ¿Cómo que doblégame? No, si no estamos haciendo una cosa rara aquí. O sea, ¿cómo que Dios nos va a doblegar? Es una decisión nuestra. La obra terminada es que Cristo ya nos perdonó todo a nosotros. Lo que se llama redención. Redención. ¿Ves? Es que me recuerda cuando el sumo sacerdote, estoy emocionado, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, recuerda, que expiaba al pueblo por un año más. ¿Cómo crees que era la sonrisa cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo? Porque si no andaba bien, caía muerto, lo sacaban con un hilito y lo sacaban muerto. Cuando salía, todo el pueblo le un año más de perdón. Pero quiero decirle algo, cuando Cristo entró en el lugar santísimo y presentó la ofrenda, no significó un año más de perdón, significó toda una eternidad de perdón. Toda una eternidad de perdón. Así que dice la palabra, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido perfeccionados. Se llama la obra terminada de Jesús. Ya me perdonó todo. Yo creo esto, yo lo creo. Ya me justificó. No solamente ya me justificó, ya me sanó. El tema se llama lo que ha de ser, fue ya. ¿Recuerdas que una vez te expliqué que oía a Satanás que me dijo, te platicaba, tu hija no va a sanar, me dijo. Le dije, ok, no va a sanar, ya sanó. Lo que ha de ser, fue ya. Y no digas, pastor, eso son patrañas, son tonterías, son cosas ilusorias, ¿no? Entonces llama la ilusión a lo que la palabra dice. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios, sí. Dice, pero hay una parte donde dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué tremendo que cuando Satanás ataca una enfermedad, tú lo reprendes. Haciendo patente lo que él ya hizo hace 2000 años. Porque lo que ha de ser, fue ya. No digas que el Hijo venga, que muera por ti y resucite. No. Hay una parte que, de hecho, ahí en Romanos 10, déjame te predico tantito. Fíjate lo que dice Romanos 10, déjate lo digo de memoria, escucha. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Más qué dice? O sea, un hijo de Dios no dice, sáname, Señor. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, cerca de ti está la palabra. ¿Sabes quién es la palabra? Dios es la palabra. Cerca de ti está Dios, no está en el cielo. Cerca de ti está la respuesta, no está en el cielo. La respuesta está en tu boca y en tu corazón. Dios mío. Nosotros no cantamos que se abra el cielo. No. La otra vez, bueno, no quiero criticar a nadie que me desea buenas cosas. Me dijo, pastor, cielos abiertos, hermano. ¿Qué cielos abiertos, por favor? Cristo vive dentro de mí. Por favor. Más bien, boca abierta. Porque tengo que abrir para desatar lo que ya está en mí. Este es un sistema que vivimos en un mundo que se activa por la voz. Se llama la voz de fe. Voz de fe. Oh, brashei, brakata, rema, lebajai. Voz de fe, voz de fe. La voz de victoria de fe. ¿Cómo habla la fe? ¿Cuántos alguna vez han aplicado esta voz de fe? Que parece que todo está al verso y tú hablas fe.
Padre, me pongo de acuerdo con tu palabra. Todo está adverso, pero tu palabra dice, papito, esto dice. Y hablas voz de fe. Dijo el centurión le agarró más que los discípulos. Dijo, no necesito que tú impongas las manos. No, tan solo di la palabra. Y va a dar como un salto cuántico. No hay distancia. ¿Entiendes esto? ¿Ves? Qué tremendo. Por eso Jesucristo dijo, ustedes, con cualquiera de ustedes que tenga la fe de Dios, con cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesucristo ya me perdonó, ya me justificó, ya me sanó, ya me enriqueció. Lo que ha de ser fue ya. Y sobre todo, ya hizo todo eso, pero Él vive dentro de mí. ¿Sabes lo que significa eso? El cielo vive dentro de mí, la respuesta vive dentro de mí. No está en el cielo la respuesta, está en mi boca y en mi corazón. Y está en mi corazón para que lo desate y está en mi espíritu para que lo aproveche. ¿Dónde está toda la bendición? Escucha esto. Tengo que cerrar. ¿Dónde está toda bendición? Dice Filemón 1:6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, por Cristo Jesús. Todo el bien está en vosotros por Cristo Jesús. Todo el bien, toda bendición, todo lo que ha de ser, fue ya. ¿Dónde está la respuesta, pastor? Está en mi boca y en mi corazón. ¿Dónde está Dios? Está en mi boca y en mi corazón. Dios está en su palabra. Y esa es la verdadera magia. Este es el verdadero poder. Es lo que Satanás teme, que tú abras tu boca. Mira qué tremendo. A Satanás le gusta atarantarte. Pero en el momento que tú dices, cuando tú hablas, se llama la espada del Espíritu. Se llama el escudo de la fe. Escrito está. ¿Ves? Suelta a mi hijo, Satanás, en el nombre de Jesús. Porque escrito está, yo enseñaré a tus hijos y tus hijos serán enseñados por el Señor. ¿Ves? Y estás diciendo lo que Dios dijo y Dios está en su palabra. Ahí estás liberando el poder de Dios. La palabra de Dios no ha perdido jamás. Lo que ha de ser fue ya. ¿Qué es lo que tú necesitas? Todo el bien está dentro de ti por Cristo Jesús. Pastor, ¿qué me fue dado? Dice la palabra, 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Cristo Jesús. Todo es por Cristo Jesús. Todo es cortesía de Él. Claro, nuestras fuerzas, no. Pues gracias a Él. ¿Qué me fue dado? Todo es vuestro, el mundo es vuestro, la vida es vuestra, el presente es vuestro, el porvenir es vuestro. O sea que tu bendición no la marca el calendario. No es que cambió de año, ¡pum!, automáticamente, ¡ay! Bajé de peso, bajé de peso, un trabajo. No, el porvenir es vuestro, o sea, tú lo defines cuando tú quisieses. Salud es vuestro, prosperidad es vuestro. Qué tremendo es esto. Y termina diciendo esto, todo, ahí en Romanos 10 explica, cuando dice, no digas esto, no digas aquello, ya todo fue hecho, ya todo está hecho. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y luego empieza a explicar, pero pues ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y luego dice, así que la fe es por el oír y entender. Así que mira, todo fue restaurado en revelación, todo fue restaurado a nivel legal, pero tiene que venir una revelación, tiene que haber un despertar. ¿Y cómo despiertas? A través de oír revelación, no prédicas religiosas. Al contrario, te vas a quedar más zombie escuchando prédicas religiosas. Dijo Pablo, Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó
con la ley. Tienes que escuchar fe, no religión. Nosotros somos de un reino, recuerda, estamos hablando de monarquía. Nosotros venimos de otro planeta llamado cielo, otra dimensión más alta. No estamos hablando de templos, de aleluyas, de Biblias en el sobaco, de crucifijos. Estamos hablando de que nosotros somos ciudadanos del cielo, extranjeros. Ay, Dios mío. Esto no es Matrix, mi hermano, ¿eh? No estamos hablando de una película, estamos hablando de fe. Así que, escucha, ¿cuál es tu parte? ¿Cómo desatas todo esto? Lo tienes que oír, lo tienes que creer, lo tienes que hablar. Tienes que haber acciones correspondientes. ¿Ves? Una acción correspondiente a veces simplemente es declararlo con tu boca. Hay otra acción correspondiente, una de ellas es diezmar y ofrendar. A veces la acción correspondiente depende de aquello que tú estás creyendo. A veces la acción correspondiente es simplemente descansar en el Señor, porque cuando estás afanado, no fluye Dios, está fluyendo tu sabiduría y tu energía. Pero dices, descansa en Dios, tranquilo. Hay gente que le cuesta un mundo echarse una siestecita. Le cuesta un mundo. Digo, por favor, no me malentienda. Dios ama a la gente que labora. Por supuesto, claro, digo, de que estés de flojo, a que seas una persona, gloria a Dios. Hermano, pero, hey, la vida no se hizo para estar trabajando. Laboramos, claro, hay que ser activos, por supuesto. Pero disfruta esta vida maravillosa. Descansa en Dios. Hay varias acciones correspondientes. Una de ellas es diezmar y ofrendar. Esa es parte, una de ellas. Dije una de ellas porque hay varias acciones correspondientes. O sea, la fe sin obras es muerta. Pero una de ellas que es clave es, Padre, yo te creo. Yo te creo. Tú dijiste esto y yo te lo creo a ti. Y actúo sobre esto. A la gente que me pide oración sobre finanzas, porque me han pedido, y yo soy muy prudente y muy cariñoso y todo, y de verdad. Pero aquí bajo la unción se los digo. Gente que pide oración sobre finanzas, hay cosas que no se solucionan con oración. Diezme, ofrende, créale a Dios. Como le dijo Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dijo, extiende tu vara y abre el mar. Hay cosas que se solucionan con acciones de fe. Yo quiero invitarle a que diezme y ofrende en fe esta vez. En fe, en el nombre de Jesús. Y vamos a dar gracias como una actitud de, Padre, gracias que ya hecho está todo. Ya hecho está todo. Lo que ha de ser fue ya. ¿Y dónde está? Está en mi espíritu. Está en mi corazón y yo lo desato con mi boca. Así que tenemos sobres, aquí puedes tomarlos. La gente que está en la transmisión, si gusta puede hacerlo. Como yo le dije a una hermana, se ofendió conmigo. Se ofendió conmigo esta hermana que tuvimos una plática de verdad. Yo le amo. Pero le dije, a mí usted no me hace un favor congregándose. Fue fuerte lo que le dije. Tú examinas la vida de Jesús, no era políticamente correcto. Así que lo hacemos por fe. Si usted quiere hacerlo, dice la palabra que 100 veces más recibimos. 100 veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Prepárese, hágalo en fe. Yo voy a orar y usted lo hace. Y no estamos comprando nada, sino estamos simplemente actuando en fe. Actuar en fe antes de que se manifieste. Y si usted ya lo hizo, ahí donde está, levante sus manos ahí en la transmisión y vamos a dar gracias. Mira qué forma de primera reunión de este periodo de tiempo, de este año 2024, que para mí realmente no cambió nada, para Dios no cambió nada. Pero para ti, si te sirve en tu conciencia, escucha esto. Esta forma es, Padre, como cuando Jesús resucitó a Lázaro, primero dijo, Padre, te doy gracias que siempre me oyes. ¡Qué maravilla! No estoy pidiendo nada, Padre, gracias que todo ya fue hecho. Como cuando Jesús multiplicó el pan y los peces, dice que lo partió y dio gracias. Vamos a dar gracias, en fe, no con miedo. Papito, gracias. Mira, de verdad, con toda emoción y emocionado por tu palabra, gracias, papi, por Jesús. Gracias porque Él vive en mí, porque tu espíritu vive en mí.
y por la obra terminada de Él, lo que Él hizo, y todo el bien está dentro de mí, en mi espíritu, por Cristo Jesús. Y tu rema, Padre, tu palabra se materializa en cosas, en liberación. Pero agradecidos estamos, Padre. En el nombre de Jesús. Y yo declaro esta palabra ahí donde está, levanta sus manos. Lo que dice Isaías 54:14. Yo declaro esto sobre la iglesia. Iglesia, estarás lejos de opresión y lejos del temor. No se acercará a ti el temor. Dios es el que hace olvidar. Dijo José, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y todo el daño de la casa de mi padre. Dios es el que hace olvidar. Te acordarás de aquello como una pesadilla que nunca la viviste, porque Dios te ha dado tanta abundancia. Te ha dado su presencia, que es la riqueza más grande que tenemos. Y Dios restituye todos los años que perdiste. En el nombre, en la autoridad, como regente del gobierno de Dios, lo digo, yo lo creo. Y hecho está. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén.